Em, Buenas tardes, bienvenidos a este vídeo que ya sabéis que está tanto destinado a estudiantes como a personas interesadas en la cultura, en la historia o en la investigación. Yo soy el profesor Héctor García y hoy vamos a aprender sobre el colonialismo y el imperialismo. Vamos allá. Antes de empezar, me gustaría plantear una duda o una curiosidad. Me gustaría preguntaros si sabéis quién era Rudyard Kipling. Es sencillo, aquí lo pone, fue un poeta y un escritor británico que vivió en esta época que aquí se indica, que nació en Bombay. Es conocido sobre todo por realizar relatos, cuentos infantiles, novela y poesía. Recibe el premio Nobel en 1907, pero la cuestión es, ¿lo reconoces? ¿Sabes quién es? Puede que no, pero si te digo o te hablo del libro de la selva, entonces sí que recordarás o sí que lo identificarás. El libro de la selva es probablemente su obra más famosa. La escribe y se publica en 1894 y es una obra que básicamente se compone de pequeños relatos, de fábulas de animales, donde se nos habla de una especie de ley de la selva que está marcada sobre todo por la costumbre y por la forma de actuar de los animales en la selva. Esta obra es muy conocida sobre todo por las adaptaciones que ha hecho Walt Disney en 1967 o sin ir más lejos la que hizo la misma Walt Disney en 2016, que tenemos la imagen. La cuestión es, ¿sabías que a pesar de que Rudyard Kipling nació en la India y era de Bombay, era un firme defensor de la doctrina imperialista? La cuestión es que gracias a ella, o a causa de ella, consideraba que las grandes potencias europeas debían extender su poder hacia África, Asia u Oceanía. No obstante, ahora te preguntamos, ¿qué es el imperialismo? Eso es lo que vamos a intentar responder a lo largo de esta presentación. Bien, en primer lugar, se tiene que hablar del contexto histórico. Se inicia en el último tercio del siglo XIX, es el momento de la Segunda Revolución Industrial, es el momento en que la economía de las grandes potencias, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Alemania, está emergiendo y es el momento en que Europa aprovecha esa superioridad para expandirse hacia otros lugares, hacia nuevos territorios. Aquí vemos cómo esas potencias se expanden o quieren controlar África. Las causas económicas que explican el origen del imperialismo, pues básicamente son las principales. Los países industrializados necesitaban nuevos mercados donde vender su excedente productivo. Es decir, si Europa, que era el viejo mundo, había avanzado gracias a la revolución industrial, necesitaba nuevos mercados en nuevos espacios donde colocar ese excedente productivo que era capaz de producir. Además de eso, necesitaban materias primas para sus industrias, carbón, hierro, algodón, que era muy importante para las industrias textiles, o productos coloniales que eran importantes para Europa en ese momento, como el azúcar, el cacao, el té, productos que ahora a todos nos suenan y que así conseguían a buen precio. Buscaban también espacios de inversión donde colocar, aquí tenemos una imagen del cacao, donde colocar, bueno, pues ese excedente productivo. ¿Sí? Ese excedente productivo, como digo, bueno, ese excedente de capital desde el viejo mundo hasta otros espacios. Luego también buscaban espacios donde la mano de obra fuese más barata, es decir, pues donde pudieran obtener pues, mano de obra más barata. Bien, las causas demográficas. A lo largo del siglo XIX, pues hay un gran crecimiento de la población en Europa, entonces tiene alrededor de unos 450 millones de habitantes y entonces ese excedente poblacional lo que hace es provocar una estimulación de la emigración que va hacia otros lugares, sobre todo como vemos Estados Unidos, América del Sur, algo también a África, Asia y Australia. En cuanto a causas políticas y estratégicas, hay que entender que las fronteras de Europa en ese momento se habían estabilizado, era imposible expandirse en esta zona, por lo tanto, la construcción de un nuevo imperio pues era necesaria y también era un factor de prestigio social y de prestigio político. Por eso colocamos aquí una corona, porque disponer de un imperio era como la joya de la corona. Lo que ocurrirá es que las potencias rivalizarán para conseguir los mejores imperios y eso provocará luchas entre ellos que al final llevarán a la Primera Guerra Mundial. Aquí vemos una caricatura sobre la conferencia de Berlín en la que, bueno, en francés nos dice que el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Es decir, que estos repartos también provocaban luchas entre las potencias europeas, como no podía ser de otra manera.
En cuanto a las causas ideológicas, vemos que en Europa empieza a surgir un nacionalismo conservador europeo que nos habla de que algunos países y que algunas razas eran superiores a otras y por lo tanto tenían el derecho y el deber de imponerse o culturizarlas. Vemos como aquí esta occidental trata de enseñar a las etnias que se consideran inferiores. Esto es de la película de Tarzán. Vemos que hay mucho cine, muchas novelas. El colonialismo tiene un gran impacto en la cultura, en la literatura, en el cine, etc. También, además, consideraban los europeos que tenían una misión civilizadora. Aquí vemos una portada de Le Petit Journal en el que Francia, la República Francesa, aparece representada como una especie de benefactora de Marruecos. Vemos que le iba a llevar libremente la civilización y la riqueza, cuando esto, pues evidentemente, pues no era así o no era como se representaba aquí. Todo esto lo que va a posibilitar pues, es el surgimiento de ideas racistas que nos hablan de unas etnias superiores a otras, que incluso ese racismo a día de hoy lo vemos, lo sufrimos y a día de hoy pues, se sigue luchando contra él desde espacios tan diferentes como por ejemplo el fútbol. A pesar de todo esto, sí que hubo algunos intelectuales que eran contrarios a este tipo de ideas coloniales. Bien, después de ese momento de esta explicación de las causas, pasamos a la conquista, organización y explotación colonial y vemos cómo a mediados del siglo XIX, pues el interior de África, de Asia y de alguna parte de los océanos eran desconocidas y esto posibilitó la apertura de viajes científicos y de exploración geográfica europeos. Entre ellos destacan pues, los de Livingstone, los de Stanley, los de Brassard, que lo que hacían era explorar esos territorios y una vez explorados se iniciaba la explotación. Cuando se inicia la explotación hay distintos tipos de colonias. Aquí vemos una gráfica en el que se nos habla de colonias de explotación, colonias de poblamiento, otros tipos de colonias. Vemos que aquí hay otros tipos de colonias, pero a nosotros nos va a interesar sobre todo colonias de explotación, colonias de poblamiento y los protectorados. Vamos a explicarlas. En cuanto a las colonias de explotación, como su propio nombre indica, están dedicadas a la explotación económica. En ellas se creaban grandes plantaciones, ya fuera de café, azúcar, es decir, algún producto que interesase a la metrópoli, y entonces la metrópoli ejercía un monopolio económico sobre la zona, sobre la explotación de ese producto y su comercialización. La metrópoli, por lo tanto, ejercía un poder político nombrando a una élite política y militar. Después están las colonias de poblamiento. Las colonias de poblamiento reciben una gran cantidad de población europea que se establece allí, disponen de cierto autogobierno a nivel interior y los ejemplos más representativos son las del Imperio Británico, como por ejemplo Australia, que tenemos aquí una representación, Nueva Zelanda, muy destacada por los espacios naturales tan bellos de que dispone, o en el caso de Francia, Argelia, que vemos aquí una postal de Argelia con la plaza del gobierno, la Place du Gouvernement, que es donde allí tenían la élite política francesa. Y finalmente, llegamos a los protectorados. Los protectorados eran espacios donde había estados reconocidos internacionalmente. En ese espacio, digamos que había un gobierno propio, pero la metrópoli imponía o creaba un gobierno paralelo que en realidad, en la práctica, dominaba al local. La metrópoli se encargaba de la defensa y de la política exterior y los ejemplos más claros son los que tenemos en Marruecos, porque estaba dividido entre Francia y España. Aquí tenemos un billete de 2 francos para el protectorado de Marruecos. Vemos el mapa, vemos cómo esta era la parte francesa, esta es la parte española y por lo tanto era un protectorado, era un espacio donde tanto España como Francia ejercían sus intereses sobre Marruecos. Y después tenemos Egipto, que era un protectorado para la Gran Bretaña, sobre todo era interesante Egipto por la construcción del Canal de Suez. Y el Canal de Suez era un paso entre el mar Mediterráneo y el Mar Rojo con el fin de no tener que bordear todo África para poder comerciar con la India. Por eso, como la India era tan importante para Inglaterra, pues era muy importante la construcción del canal. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos pues esa vista desde el Mar Rojo hasta el mar Mediterráneo, que era muy importante para los ingleses.